Muy buenas tardes ya a todas y a todos. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria. El tema que hoy les presentamos es de la máxima importancia para el Partido Acción Nacional. El Sistema Nacional Anticorrupción que proponemos es un sistema autónomo, ciudadano e integral de combate a la corrupción sin precedentes en la historia de México. Es un sistema que evitará los fracasos del pasado en materia de combate a la corrupción. El costo de la corrupción en México es sin duda alarmante. De acuerdo al Banco Mundial, la corrupción le cuesta a nuestro país 9 puntos porcentuales de su Producto Interno Bruto, esto es 1.5 billones de pesos cada año. Esto equivale a 45 veces el presupuesto de la UNAM o cerca de 10 veces el costo que tendrá el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Según Transparencia Mexicana, solo para trámites básicos, los hogares mexicanos destinan 32,000 millones de pesos cada año. Las familias mexicanas pagan sobornos para asuntos que van desde un proceso ante un ministerio público hasta inscribir a un niño en la escuela. Los más pobres son los más afectados. Los hogares con ingresos menores a un salario mínimo destinan el 25% de sus ingresos, 1 de cada 4 pesos, al pago de sobornos para procesar trámites o acceder a servicios básicos, según datos de Transparencia Mexicana. En el índice que publica Transparencia Internacional, México ocupa el vergonzoso lugar 106 de 177 naciones. La corrupción se refleja en las medicinas que no llegan a los hospitales públicos, en los departamentos que se cuartean en las unidades habitacionales o en las casas de interés social, en la necesidad de pagar sobornos para recibir agua y otros servicios básicos. La percepción de corrupción se agrava aún más cuando observadores como Transparencia Mexicana alertan sobre el hecho de que las adjudicaciones directas, las compras a los cuates, se han convertido en la norma y no en la excepción dentro de las licitaciones en las compras públicas. Sin un robusto sistema nacional anticorrupción no habrá inversión nacional y extranjera a toda su capacidad. En la encuesta que aplica el Foro Económico Mundial, los empresarios que invierten en México han dicho que el valor más problemático y negativo es justamente el de la corrupción. La propuesta que hoy presentamos es producto de múltiples consultas con especialistas, señaladamente Transparencia Internacional, Transparencia Mexicana y la Red por la Rendición de Cuentas. Nuestra propuesta recoge las mejores prácticas a nivel internacional en materia de combate a la corrupción. Quiero reconocer el trabajo de quienes son los autores de la propuesta que hoy presentamos. Al coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, José Isabel Trejo Reyes, a los diputados Marcos Aguilar Vega, la diputada Elizabeth Osbelia Yáñez y el diputado Fernando Rodríguez Doval. Muchas gracias, coordinador. Muchas gracias, diputada, diputados. Al coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores, Jorge Luis Preciado Rodríguez, al senador Fernando Torres Graciano, a la senadora Pilar Ortega y, por supuesto, a la senadora Laura Angélica Rojas. Muchas gracias por su trabajo. Lo que hoy presentamos es producto de su esfuerzo. El partido lo recoge, pero ustedes son quienes llevan el mérito de la propuesta que hoy presentamos. El partido expresa el más amplio reconocimiento. Nuestra propuesta es de combate frontal e integral contra la corrupción. Proponemos crear un auténtico, y esto lo quiero subrayar, Sistema Nacional Anticorrupción, entendido como un conjunto de órganos con funciones que se complementan entre sí. El sistema que proponemos cuenta con 6 elementos. Primero, un Consejo Nacional en el que participan todos los órganos públicos que intervienen en el sistema, así como una amplia representación ciudadana. Segundo, un Comité Ciudadano para la Ética Pública
integrado por ciudadanos de reconocido prestigio en materia de combate a la corrupción, responsable de la instalación de observatorios ciudadanos en todo el territorio nacional y encargado de formular denuncias y proponer políticas públicas para el combate frontal a la corrupción. Tercero, en materia de control interno, proponemos el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública en materia de auditoría e investigación. Proponemos que el titular sea ratificado por el Senado de la República y que los titulares de los órganos internos de control de todos los organismos constitucionales autónomos sean nombrados por mayoría calificada de la Cámara de Diputados. Cuarto, en materia de control externo, proponemos que sean dos órganos absolutamente independientes del Poder Ejecutivo, los responsables de auditar el uso de los recursos públicos e investigar con las más amplias facultades posibles actos de corrupción. Ambos órganos estarán facultados para recibir quejas y denuncias ciudadanas con la garantía de que estas denuncias y quejas sí darán lugar a investigaciones serias, profundas, realizadas por órganos autónomos y que habrá consecuencias para los corruptos. El primer órgano, la Auditoría Superior de la Federación, modificando la Constitución para otorgarle las más amplias facultades en materia de auditoría antes, durante y después del ejercicio del gasto, y también con las más amplias facultades de investigación ante quejas y denuncias ciudadanas o actuando de oficio. El segundo órgano, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en los términos aprobados en la reciente reforma constitucional de febrero de este año, con las más amplias facultades de investigación, con la obligación de actuar ante denuncias ciudadanas y responsable de ejercer acción penal para llevar a quienes cometan actos de corrupción a la cárcel. Como ya fue aprobado, el fiscal deberá ser nombrado por el voto de las 2/3 partes de la Cámara de Senadores y será independiente del Poder Ejecutivo. Quinto, en materia de sanciones, empecemos por reconocer que de nada sirve que haya denuncias ciudadanas, auditorías e investigaciones si no se castiga a quienes cometen actos de corrupción. Los niveles actuales de impunidad son verdaderamente alarmantes. México es un país en el que los políticos corruptos casi siempre se salen con la suya. Un dato ilustrativo, de casi 2,500 promociones de sanción en la última cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación, solamente 4 servidores públicos recibieron la máxima sanción administrativa. Nuestra propuesta es retirar la facultad de sanción a las contralorías que hoy dependen de presidentes municipales, gobernadores y presidencia de la República. Proponemos otorgar las facultades de sanción a los jueces en materia penal y al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Proponemos transformar este tribunal en un Tribunal Federal de Cuentas. Sexto, y finalmente, por mandato constitucional, nuestra propuesta incluye reproducir todo este sistema nacional anticorrupción al ámbito local de estados y municipios, donde también son altísimos los niveles de corrupción. Hacemos un llamado respetuoso al resto de las fuerzas políticas a que se pronuncien sobre esta propuesta de creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Se trata de una propuesta seria de combate frontal a la corrupción, porque del tamaño del problema debe ser el tamaño de la solución. El combate frontal a la corrupción es la prioridad número 1 del Partido Acción Nacional. La reforma anticorrupción es sin duda la más importante de todas las reformas impulsadas por el PAN. El Sistema Nacional Anticorrupción que proponemos es un sistema innovador y transformador. Es por un México libre de corrupción. El lugar 106 que ocupa nuestro país es sin duda un lugar vergonzoso del que debemos hacernos cargo todos, sin tintes partidistas. Por supuesto que es responsabilidad de todos. Primero, el alarmante nivel de corrupción que hoy tiene nuestro país, pero por lo tanto es también responsabilidad de todos contribuir a la solución.
El ejercicio que hoy hacemos es presentar una propuesta concreta, seria, en función de las mejores prácticas internacionales y habiendo consultado fundamentalmente a Transparencia Internacional, Transparencia Mexicana y la Red por la Rendición de Cuentas. Es una propuesta que nos parece supera la propuesta anterior de la Comisión Nacional Anticorrupción. Así han coincidido estos tres organismos a los que he hecho referencia. Y sobre asuntos de corrupción interna, somos los primeros comprometidos en presentar un frente contra la corrupción. El problema es estructural y por eso hoy estamos haciendo esta propuesta que esperamos sea bien recibida por las demás fuerzas políticas y que en este mismo periodo ordinario de sesiones pueda ser aprobada. La mejor práctica internacional señala que los gobiernos sí deben contar con órganos internos de control. Nuestra propuesta, como ya lo vieron, implica efectivamente que perviva la Secretaría de la Función Pública como órgano interno de control, pero lo más importante, que haya dos órganos externos completamente independientes del Ejecutivo responsables de auditoría e investigación a nivel de control externo. Y sobre los casos específicos que señala, nuestro compromiso es serio de combate frontal contra la corrupción. No importa en qué partido político milite quien haya cometido un acto de corrupción. Lo que es un hecho es que nuestro sistema actual de combate a la corrupción no está funcionando. Hay impunidad. Quienes cometen actos de corrupción en la mayoría de los casos se salen con la suya. Ese que usted plantea es un buen ejemplo, pero hay muchos otros. Por eso lo que hoy venimos a proponer es una reforma integral, un sistema nacional anticorrupción que ataque de fondo este cáncer que tanto lastima a nuestro país. Primero, nosotros lo que esperamos es que este planteamiento sea bien recibido por otras fuerzas políticas y por el propio gobierno, porque es producto de meses de trabajo y porque recoge las mejores prácticas avaladas por Transparencia Internacional, Transparencia Mexicana y la Red por la Rendición de Cuentas. La propuesta será presentada esta misma semana y por supuesto correrá a cargo de nuestras legisladoras y nuestros legisladores. Lo que nosotros esperamos es que en el corto plazo las otras fuerzas políticas se pronuncien sobre este planteamiento. Esperamos que sea bien recibido y que hagamos todos un compromiso serio, frontal de combate a la corrupción y que nadie intente proponer soluciones cosméticas. Del tamaño del problema tiene que ser el tamaño de la solución. En el PAN creemos que el espacio en el que esto debe ser discutido es en el Congreso de la Unión, en cada una de sus cámaras. Ese es el espacio en el que esperamos sea discutida esta propuesta. Fue elaborada por legisladoras y legisladores y esperamos que se discuta en el Congreso, no en un instrumento distinto. Seguramente el gobierno a través de su partido fijará su posición, pero esperamos que la discusión se dé en el seno del Congreso.